Efesios, ahí vamos a estudiar lo que Dios tiene, perdón, en Filipenses, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta tarde de estar en tu casa como tu pueblo. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo el invitado de honor que hable a cada necesidad de acuerdo a tu voluntad. Que Dios solamente sea un instrumento en tu mano, Padre, y que cada uno de los que estemos aquí recibamos esa palabra que tu pueblo necesita. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en la carta a los Filipenses 3, ahí vamos a leer unos versículos 12 al 15. Dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perdón, yo empecé desde dice desde el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hasta ahí vamos a leer y vemos esta carta de Pablo a los Filipenses. Es una carta que nos da muchas enseñanzas, pero en esta tarde lo que Pablo está hablando o enseñando en estos capítulo 3 es de lo que él era antes de ser creyente, cómo había sido su vida, cómo se había desenvuelto, todo lo que él como ser humano había logrado y lo que él era sin Cristo. Pero cuando Cristo lo agarró, cómo fue su conversión y ahora qué era lo que le esperaba al futuro. Y eso, hermanos, también nos sirve a nosotros, porque todos venimos, o la mayoría, de un pasado, y muchos sabemos cómo fue que Dios nos alcanzó. Pero el propósito de que Dios nos haya alcanzado no es solamente para vivir una vida y esperar un día estar en la presencia de Dios. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como les decía el domingo, no sé cuántos se acuerdan de lo que hablaba, digo, vamos a explicar un poquito. Que la salvación no es obra ni mérito humano. No es algo que uno decidiera, fue algo que Dios decidió. Que algo que Dios en su potestad decidió otorgarla a cada uno de acuerdo a como Él quiso. Que no hay mérito humano para que alguien diga, no, es que yo soy salvo porque yo le eché ganas, yo le creí al Señor, yo hice esto o me porté bien y Dios me salvó. O sea que fue Dios, porque recuerden que leemos que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos llamó, Dios nos salvó, Dios nos perdonó y nos limpió y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ya teniendo ese antecedente, ahora Pablo les decía en el versículo 12 que leímos, no que lo haya alcanzado. O sea, él dice, bueno, yo era un hombre que tenía estas cualidades y esto y aquello, y Jesús me llamó, me salvó, pero eso no quería decir que él haya alcanzado o había logrado todo lo que Dios tenía para su vida. Porque la salvación para nosotros no se trata de que Dios nos salva para que en un futuro estemos con Él. Nos salva con un propósito. Nos salva con una meta que cada uno debe de saber en su vida. Allá cuando Jesús resucitó, lo primero que le dice a sus discípulos en Mateo 28 fue es lo que le dijo: toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Y luego dice en el versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Es un texto que muchos lo sabemos, ¿verdad? Y más cuando vamos a evangelizar, que la gente se va a bautizar. Dice ahí en Mateo 28, versículo 19. Fíjense lo que dice el versículo 19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, había un llamado específico a los discípulos, de que era de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que Pablo entendía, lo que muchos cristianos no hemos entendido. A veces el cristianismo se centra en cuidar nuestra salvación, y es verdad que agarramos algunos versículos de la Biblia, por ejemplo en Hebreos dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Aquí mismo en la carta de los Filipenses dice: ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que a nosotros produce creer como el hacer. Y esos versículos son los malinterpreta, que se dice: no, es que yo debo de ocuparme en ser salvo, yo debo de ocuparme en mantener mi salvación. Y eso es verdad, hermanos, porque la salvación es algo que debemos cuidar, pero no es algo en lo que nos debemos de enfocar solamente en eso, sino enfocarnos en lo que realmente Dios ha puesto delante de nosotros. Porque como les decía el domingo, la salvación no depende de nosotros, no fue algo que nosotros hayamos adquirido, fue algo que Dios nos la dio. Y por eso Pablo aquí la tiene como un tema sellado, o como Jesús lo dijo, creo que sería en San Juan 10, el versículo 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y mis ovejas me siguen, y yo les doy vida eterna. Y él dice: y nadie las arrebata de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todas las cosas, y yo y el Padre uno somos. O sea, la salvación no está en juego, la salvación de un cristiano. No está en juego, no es de que tal cosa de que tú digas: es que voy a perder, porque si me descuido, si te descuidas, o empiezas a vivir una vida relajada espiritualmente, nos habla de dos cosas: que eres un cristiano muy responsable, que no ha comprendido cómo ese Dios bueno y bondadoso también es un Dios justo, que no tiene por inocente al que pecare. O la otra razón es que definitivamente no has tenido un encuentro personal con Cristo. Porque cuando una persona, y la otra vez le dije, cuando una persona no ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que hace? Por muchas reglas, por mucho esmero que le pongamos para que crezcan en los caminos del Señor, ¿qué es lo que hace? Esa persona se va a rebelar. Es como si tú quieres poner una vaca a vivir dentro del mar, tarde que temprano o se ahoga o se sale del mar, porque su hábitat no es en el mar, es en la tierra. Entonces es lo mismo, si un cristiano o una persona no ha nacido de nuevo, él no hace las cosas de Dios, no le agradan las cosas de Dios, continuamente está inclinándose al pecado. Pero aquí Pablo, él está consciente de que el verdadero cristiano, su enfoque no es en mantener la salvación, porque él ya sabe que la salvación es un tema resuelto desde el momento que tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Porque eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Fíjate lo que dice ahí en San Juan 10, versículos 27 y 29. En Romanos 8, versículos 33 y 39, lo mismo que dijo Jesús, lo está diciendo acá el apóstol Pablo. Que dice ahí en San Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no me dejarán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. O sea, lo que está asegurando, no lo aseguró un apóstol, no lo aseguró un creyente, lo aseguró el mismo Señor Jesús. Y él dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie, Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Cristo. No hay nada que le pueda arrebatar esa salvación que ya Dios te dio. Entonces, como creyente, nuestro enfoque era lo que Pablo decía: no tiene que ser en mantener la salvación, porque eso fue algo que ya Dios nos otorgó, no por méritos, sino por gracia, como lo leímos el domingo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la salvación? Es ir a ser discípulos. Y Pablo lo dice en este versículo 12: no que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo. Fíjate, le dice, sino que prosigo por ver si logro asir todo aquello por lo que fui asido por Cristo. O sea, él tenía claro que si Jesús lo había salvado, le había dado vida eterna, le había perdonado, ¿qué era lo que seguía? Seguir el camino que el Señor había trazado. Y el camino que era que le había trazado es ir a ser discípulos. Es como cuando alguien lo contrata en una empresa. El que lo contrata no lo contrata para que sea un empleado más. Que no, tú vente para que el sábado cobre, ¿verdad que no? Lo contratan y le dejan una tarea a realizar. Le dicen, no, claro, tú vas a desempeñarte en esta área o en aquella área, y estas son tus obligaciones y las tareas que tienes que presentar cada día. Y es lo mismo en la vida cristiana. O sea, si el Señor nos salvó, nos dio vida eterna, es lo que dice Pablo, yo tengo que identificar a qué fue lo que me llamó Dios. ¿Cuál es el área en la que Dios me va colocando? Recordemos que la Biblia dice que la gracia de Dios tiene muchas formas. Pues para no me equivocar, dice lo que dice el apóstol Pedro, es el 1 Pedro 4, verso 9. Y él empieza diciendo, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y si alguno ministre conforme a la gracia que Dios le da. Más o menos así dice, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministre a vosotros, como buenos administradores de la forma, con la misericordia y gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, hasta ahí llegamos. Entonces, ¿para qué eres el llamado de Dios? Para administrar, para servir, para realizar la tarea que Dios ha puesto delante de nosotros. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses. No somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección ni hemos alcanzado todo aquello que Dios tiene para nosotros, sino que estamos en un proceso. Pero el problema es que a veces la iglesia no lo entiende. Llegamos y nos sentamos, voy a esperar, voy a cuidarme para no pecar, voy a cuidarme para no fallarle a Dios. El simple hecho, hermano, que tú digas, no quiero fallarle a Dios, no hago nada para no fallarle a Dios, es el peor error. Hasta en el mundo decimos, si la persona quiere crecer, ¿qué necesita? Equivocarse. Tiene que errar 2 o 3 veces, y que va a hacer de los errores, va a ir aprendiendo. Lo mismo en la vida cristiana, y no es que esté promoviendo que te portes mal, sino que en ocasiones vas a fallarle a Dios. Vas a fallar en la obra de Dios, pero eso no quiere decir que Dios te va a desechar, sino que eso te va a servir para aprender. Pero hay gente que dice, no, yo mejor me quedo quieto, no quiero fallarle a Dios. O no me bautizo, o no hago esto porque no quiero fallarle a Dios. Ya le está fallando. Porque el Señor no te llamó solamente para perdonar tus pecados, sino con un propósito en tu vida. Y es lo que Pablo le dice, para ver si logro así. No es que ya lo haya alcanzado, sino que yo sigo la meta, sigo el blanco, dice el versículo 14. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, lo que queda atrás. Los errores, las faltas, las equivocaciones, todas las cosas que yo era en el pasado, las cualidades y virtudes que había desarrollado, todas quedan atrás. Ahora dice, yo sigo el llamado, el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Llevar el evangelio a los gentiles, llevar el evangelio a los necesitados, a las regiones más alejadas de Israel. Tú me puedes decir entonces, a mí, ¿para qué me llamó Dios? Esa es una pregunta que solo Dios y tú conoces. Porque yo puedo verte cualidades y puedo decir, este hermano es un buen cantante, este hermano es un buen predicador, este hermano es un buen evangelista, este hermano tiene... Pero hermano, solo Dios las conoce y tú conoces el llamado. Y es lo que el Pablo le está diciendo aquí. Cada uno ministre, cada uno enfóquese, cada uno ponga en práctica el don que Dios ha regalado. Porque la vida espiritual no se trata de que todos prediquemos, de que todos cantemos, de que todos evangelicemos. Se trata de que cada uno se desenvuelva en el área
que Dios le da la capacidad, hermano. Hay hermanos que tienen una habilidad para atraer gente a la iglesia y es una bendición. Hay otros hermanos que tienen una habilidad de palabra para predicar y es una bendición. Entonces, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo le dice en este juego de palabras, no que no vaya cansado de que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y yo no sé cuántos tienen esa mentalidad. Bueno, yo estoy caminando no en cuidar mi salvación, porque ese es un tema resuelto. Es algo que tú y yo lo tenemos garantizado, no por mérito, sino porque el Señor, en su gracia, como dice en Efesios 2:8, por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie diga, es que yo soy el Juan Camané de la fe. Es que yo soy el mero que le creyó a Dios, no. Sino que es por gracia, y dice, y por la fe. Y este dice, y no es de nosotros, sino es un don de Dios. Entonces lo que Pablo dice, yo tengo que seguir esa meta. Y esa pregunta también debería hacernos a nosotros. ¿Qué es lo que Dios puso delante de mí y en qué área yo tengo que seguir avanzando? ¿En qué área yo tengo que irme desenvolviendo? Porque todo lo que yo hago, que Dios ha puesto en mí, hermano, va a darle la gloria a Dios. Y que al final de cuentas es lo que se quiere. Por eso Pedro decía, uno tiene que predicar o enseñar conforme a la multiforme gracia que Dios ha dado. Y cada uno debe de tener esas cualidades. Y como te digo, tú puedes decirle, hermano, ¿y a mí a qué me llamó Dios? Eso solamente tú lo sabes. Y si no lo sabes, ¿qué dice Santiago? Pídale a Dios sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, pregúntale al Señor, Señor, ¿en qué área yo soy útil? Señor, ¿en qué área yo me puedo desenvolver? ¿A cuál área tú me has llamado? Porque no todos podemos predicar, no todos podemos cantar. ¿Cómo he buscado la manera de cantar o de tocar un instrumento? Y nomás no se me da. Y le busco, hermano, y le echo muchas ganas y sentimiento, pero la voz no me ayuda. ¿Por qué? Porque no es ese llamado. Y si tú ves en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Él le dijo a Moisés, mira, la tribu fulana tienen unas habilidades para trabajar el hierro, la madera o el campo. O sea, cada tribu tenía habilidades específicas. Y a esos, dice, a esos pueblos que construían tal obra, al otro pueblo en tal área, y ahí se desenvolvían. Y eran tribus que hacían la obra de Dios, que traían ese talento integrado, hermano. Y tú puedes ver, hermano, aquí hay familias que no necesitan mucho y de volada encuentran el ritmo a la música, encuentran la tonada a la alabanza o las canciones y rápido dicen, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo se lo traen dentro de ellos? Entonces es lo que Pablo nos está invitando en esta tarde, que nosotros como creyentes debemos de enfocar nuestra vida espiritual no en la salvación, sino en la obra que Dios pone delante de nosotros. Porque le digo, la salvación es un tema ya resuelto. No es un tema que estamos discutiendo, ay hermano, y se perderá la salvación, o la salvación es algo que yo puedo descuidar y se pierde. Hermano, eso no es una discusión. Porque no lo digo yo, ¿quién fue que lo dijo? Jesús. Entonces, cuando alguien vive una vida pecaminosa, eso es una señal, como yo lo dije, o es muy irresponsable, que no conoce cómo obra Dios, que Dios es justo, o es una persona que no ha conocido a Dios. Porque algunos dicen, no, es que la salvación se pierde. Y nosotros preguntamos, ¿qué pecado puede hacer que una persona pierda la salvación? No hay un pecado. Incluso en la carta a los Corintios, creo que es en el capítulo 5, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintios, que era una iglesia gentil, nada al pecado, y Pablo le dice, hermanos, oye, si hoy entre vosotros tal cosa que aún no se menciona entre los gentiles, que el hijo andaba con la madrastra, y dice el apóstol Pablo, es más, que lo tenga ahí los primeros 4 o 5 versículos, de ahí está desde el 1 que en adelante. Primero a los Corintios 5, ¿qué lo tiene ahí? Ajá. Se oye que hay entre vosotros fornicación, tanto
tal ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aleluya. Fíjense lo que dice Pablo. O sea, ¿qué se puede hacer cuando una persona anda pecando y pecando? No se le puede apapachar, pero ¿qué le puede hacer? Se le entrega a Satanás. O sea, si la persona no quiere arrepentirse, no quiere cambiar de vida, y aún siendo creyente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se entrega a Satanás. O sea, ya no le puede decir, no, mire hermanito, es que porque él ya sigue pecando, sigue procurando, sigue haciendo lo malo, pero cuando la persona dice, bueno, yo me arrepiento, yo le fallé a Dios, hermano, Dios lo perdona. Dios lo perdona porque todo pecado, incluso Juan dice, nuestras maldades, Dios con la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Cuando uno dice como David, yo reconozco que le fallé a Dios, yo reconozco que yo fui un sinvergüenza, yo reconozco que en esa área le fallé a Dios, hermano, Dios lo perdona. Dios lo perdona, pero cuando la persona no quiere, ¿qué es lo que dice Pablo? Que no se entrega a Satanás. No para que pierda la salvación, sino para que el diablo se encargue de fulano de tal. El que va a hacer el diablo se lo va a disciplinar, se lo va a chicotear, como decimos algunos, y lo va a destruir en su carne. Dice, pero el espíritu será salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que Dios nos otorgó por gracia. Entonces Pablo le dijo que tenía resuelto eso. Lo que no tenía resuelto era el llamado que Dios tenía para su vida. Y yo creo que eso es lo que muchos tenemos, que el llamado que Dios ha puesto delante de nosotros no lo hemos resuelto. Y no lo hemos resuelto porque quizás muchas veces no nos hemos puesto a pensar en qué área Dios me está capacitando, en qué área Dios me quiere usar. No nos hemos puesto eso. Y aunque conocemos, por ejemplo, Romanos 12, aunque conocemos 1 Corintios 12, conocemos varios pasajes de la Biblia donde dice el Señor, hagan esto. Por ejemplo, ahí en Romanos 12 dice lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer brevemente ahí para que demos una repasadita. Dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo, fíjense lo que dice, el versículo 4 de Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero en todos los miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y luego dice, así nosotros, siendo muchos, no todos somos idénticos, no todos tenemos la misma función. Y eso es lo que la iglesia debe de entender. Cuando la iglesia entiende esos principios, hermano, la vida evangélica es diferente. Hoy en día está de moda que todos queremos predicar, todos queremos cantar, todos queremos hacer esto, hermano, y la iglesia se conforma de todo. Se necesitan electricistas, se necesitan quien sepa hacer aseo, se necesita en todos los ámbitos. Que todos tengamos cualidades, porque ¿quién puede evangelizar a un doctor? Si tenemos médicos que son creyentes, hermano, ellos pueden llegar a esa área. Si tenemos maestros, si tenemos doctores o abogados, en todos en ese ámbito, hermano, no puede evangelizar. Entonces, es lo que Dios quiere en esta tarde, que como iglesia entendamos esos principios. Que no te enfoques a, es que yo tengo que pedir mi salvación, es que yo tengo que hacer, mantenerme sin pecar a Dios, sin fallarle a Dios. Y está bien, pero sin descuidar, como dijo Pablo, por ver si logro así o logro atrapar para lo cual Dios me llama. Y si no lo sabes, te digo que debe haber sabiduría. ¿A poco crees que Dios no te va a decir, en esta área tú eres bueno? Porque recordemos en el libro de los Hechos, en una ocasión estaban los apóstoles de la iglesia reunida, y dice que ahí estaban reunidos y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Y a Pablo y Bernabé sabían la obra. Ellos ya sabían a qué los había llamado Dios, porque Dios les había revelado, y eso es lo que la Biblia nos enseña. Que cuando uno dice, Señor, yo quiero servirte, yo quiero desarrollar todo el potencial que tú has puesto en mí, es cuando Dios empieza a manifestar. Pero cuando, ay hermano, es que voy a esperar
a que Dios, hermano, Dios no te va a llevar a cara a ti. Dios no te va a levantar, antes tienes que ir a predicarle a tu vecino que está al lado. ¿Sabes por qué? Porque si así lo hiciera Dios, aún ahí le podríamos excusa. Ay, Señor, es que ahorita estoy cansado. Señor, es que ahorita no tengo, no, es que ese sí se ve que es intelectual, ese se ve que es un incrédulo, no va a creer. Hermano, hay gente que es de negativo. Algo que yo les miro a los testigos, hermano, a ellos no les importa si tú estás en una iglesia o ellos llegan y te evangelizan. No conocerán mucho, solamente conocen los textos que van a predicar y enseñar, pero ellos van y te dicen, mira, esto es lo que venimos a enseñar y esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Ellos están con esa necesidad. Entonces, hoy como creyente la iglesia tiene que despertar a la realidad. No te llamó Dios a ser un número más en el evangelio, te llamó con una obra. Pablo dice, a ver si lo obra así, para lo cual fui llamado. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Hacer un discípulo, ¿qué es? Enseñar lo que tú ya sabes. ¿Se acuerdan del primer misionero que el Señor envió? No era un judío, era un gentil, un endemoniado. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Lo que Dios ha hecho conmigo, a veces es lo que yo tengo que llegar y enseñarle a otros. Es lo que yo tengo que utilizar para dar a conocer el Señor que yo recibí hace algún tiempo atrás. El problema que digo que muchos cristianos hemos caído en ese juego de esperar. Voy a esperar que otro lo haga. Y mientras estamos ahí, el llamado que Dios tiene para nuestra vida se está estancando. El llamado que Dios pone en nuestra vida se está deteriorando. Y la verdad, hermano, la iglesia tiene que despertarnos a la realidad. Hay mucha necesidad. Ayer me hablaba una hermana que, ay, hermano, ¿cuándo? Ella cree, hermano, ¿cuándo van a venir? Los extrañamos y que esto y aquello. Digo, hermana, es que yo no puedo estar en todos lados. Venga, aunque sea saludarnos, porque queremos irnos también para allá y queremos visitarlo. Digo, no, pues si se quiere venir, pues vengas a la iglesia. Allá sí que se iban a venir por allá a Buenos Aires a vivir y que quería dónde congregarse, que porque el hermano mal ha dicho que teníamos una gran iglesia aquí y que quería venir pues acá. Dije, bueno, está bien, hermano, pero no tenemos el tiempo para estar yendo a todos los lugares. Que no sabe eso, que tenemos que despertar la realidad. Uno quiere decir, pero es que hay quien predique, hay quien ministra. Pero a veces tenemos en ese sedentarismo de que al hermano que se alejó ya no lo visitamos. Al hermano que se ha retirado de la iglesia por alguna razón, ya no lo hemos ni siquiera llevado por teléfono. Hermano, ¿cómo está? Mucho menos al que no conoce a Cristo. Entonces Pablo nos deja una visión clara de lo que él tenía presente. Él sabía que no había sido llamado solamente para cuando él partiera de esta tierra, estar delante de la presencia de Dios, como algunos dicen, tocando el arco, cantando alabanzas a Dios. Él sabía que había un proceso mientras ese tiempo llegaba. Había un proceso y el proceso era llevar el evangelio, predicar la palabra de Dios, hacer aquello para lo cual Jesús lo había llamado. Y esa es la pregunta que a veces nos deberíamos hacer. Estoy realizando la obra que Dios puso delante de mí. Y te digo, no, a veces no todos podemos predicar. Hermano, algunos no tenemos la habilidad ni para memorizar textos bíblicos, pero sí tenemos habilidades diferentes. Y la habilidad que yo pueda realizar o que yo tenga dentro de mí, la pongo al servicio de Dios, hermano, esa es la fruta. Y no solamente da fruto para el Señor que glorifique a Dios, sino que da paz a mi vida. Da tranquilidad, hermano, porque no hay mayor gozo que uno se desenvuelva en el área que uno está. Yo sé que muchos han trabajado para una empresa, pero cuando tú trabajas para una empresa, cuando llega el manejador y sabes que tú realizaste un buen trabajo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes nervioso? ¿Te sientes ansioso? No, ¿verdad? Te sientes contento porque sabes que a lo mejor el dueño de la empresa o el encargado va a llegar y te va a decir, felicidades, aquí está un refresquito, qué bueno que le das, sigue así. Te va a felicitar por lo que está realizando. Lo mismo en la vida espiritual. Cuando nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios, nos desenvolvemos en el área que Dios nos ha puesto, hermano. La gente puede juzgarnos, la gente puede burlarse de nosotros, pero dentro de nosotros hay la satisfacción que estamos trabajando de acuerdo a lo que Dios puso en nuestras manos. No vamos a trabajar más de lo que podemos hacer, pero Dios conoce
Y recuerda algo, Dios no te va a pedir más de lo que te ha dado. En la parábola de los talentos, muchos la conocemos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor, el dueño de la hacienda? Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y dice, cuando volvió el dueño, llamó a todos. Llamó al de 5 y le dijo, mira que bien, negociaste con los 5, trajiste otros 5. Luego el de 2, pero el que había recibido uno le dijo, Señor, es que tuve miedo porque sabía que eras hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Y esa es la mentalidad que muchos tienen. No, es que si le fallo a Dios, es que si me equivoco, Dios es tan santo que si me equivoco. ¿A poco crees que Dios te llamó porque eras perfecto? Hermano, Dios te llamó en tus imperfecciones. Por eso Pablo en la carta a los Corintios dice que nos gloriamos en nuestras debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, o sea, con debilidades, con dificultades, para que en todo sea Dios el que sea glorificado. ¿A qué significa eso? Que cuando tú te equivocas, es Dios el que está demostrando que si nosotros permanecemos de pie, no es por nuestras cualidades, sino por el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, hoy te digo, hermano, que como cristiano, tú examines tu caminar cristiano. No examines cómo está tu relación con Dios, porque eso debería ser todos los días, sino examina cómo está el avance en tu vida cristiana como hijo de Dios. ¿A quién le está llevando el evangelio? Y como te digo, quizá no llegues la Biblia y dices, es que esto dice el Señor, hermano, pero con lo que tú haces, con lo que tú realizas, eso causa una diferencia en los que te rodean. Luego van a decir como cuando andaban los discípulos. Y dice ayer que dice cuando los intimidaron y los amenazaron, pero dice, se conocía que habían estado con el maestro. ¿Por qué? Porque la forma en la que hablaba Pedro, en la que hablaban todos los discípulos, es una forma diferente al resto de la sociedad. Dice, ¿cómo es posible que tú siendo de turbo y sin letra, ahora tengan tanta sabiduría, ahora hablen con esas elocuencias? ¿Cómo es posible? Se notaba que habían andado con el maestro. Entonces, cuando una persona dice, bueno, yo no predico mucho la palabra, pero con lo que yo hago, con lo que yo realizo, con lo que yo aporto para la obra, se nota la diferencia. Entonces, es lo que Dios quiere a través de este mensaje, que como creyentes nos examinemos. Que ya no te enfoques en que si la salvación se pierde o no se pierde, hermano. Si tú tienes esa duda, lo que te puede hacer es venir a frente y decirle, Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, y me arrepiento de todo mi pecado. Porque la salvación, hermano, no está en juego. Lo que sí tenemos por delante es lo que Dios ha puesto delante de nosotros, que es hacer su obra. Yo no sé cuál sea tu llamado, yo no sé cuál sea lo que Dios ha puesto delante de ti, pero quizás tú sí lo sabes, y es lo que Dios quiere que lo empieces a desarrollar. Porque si vas a esperar hasta que Cristo venga, hermano, déjame te digo que corres el riesgo. Es como el que no compra su boleto y espera que llegue el avión para ir a comprarlo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Mira, fulano, los boletos que están agotados, no puede viajar en este vuelo, espérese para otro. Pero en Jesús no hay otro vuelo. Hay solamente el 4:17 y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en la gloria. ¿Cuánto le vamos a dar? Padre bendito, Señor de Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde que nos diste la oportunidad de estar en tu casa. Hoy tu pueblo, Señor, nos hemos reunido y con el deseo, Padre, de conocerte más, conocer más tu voluntad, Padre, hoy he sido breve en tu palabra. Que este mensaje, Padre, nos ayude a reflexionar cómo ha sido nuestro caminar cristiano, cómo ha sido nuestra obra en el Evangelio, Señor. Ya no tenemos que estar atemorizados por cosas que no nos llevan a ningún lado, sino atemorizarnos, Padre, de que un día tú vas a volver y vas a llamar a cuentas a cada uno por aquello que tú pusiste delante de nosotros. Aquella obra que tú pusiste delante de nuestras manos para que la lleváramos a cabo, tú nos vas a pedir cuentas. Hoy en esta tarde,
tarde, Padre, yo te ruego que cada uno de los que estemos aquí examinemos nuestra vida, en qué hemos dejado de caminar cerca de ti, en qué hemos olvidado de aquello que tú prometiste para nuestra vida y lo hemos descuidado, Padre, porque sabemos que es lo que quiere el enemigo, robar, como dice tu palabra, el propósito que tú has puesto en nuestra vida para que seamos hombres y mujeres que tengamos un efecto delante de ti. Por eso hoy en esta tarde, Padre, te ruego que tú redarguyes, que tú ilumines y muestres cuál es el camino a seguir a cada uno de los que estamos aquí, porque todos somos miembros los unos de los otros, todos hemos sido llamados y bautizados en el mismo Espíritu y todos tenemos diferentes dones para realizar la obra. En el nombre de Jesús, hoy quiero orar por cada una de las necesidades que tu iglesia enfrenta, para que en todo tu nombre sea exaltado, Señor. Bendice a mi hermano Lucio, bendice a todos estos siervos y siervas que están aquí reunidas, tú las conoces por nombre, Señor. Que seas tú obrando y dando todo aquello que necesitan, y que aquellas necesidades que están fuera de nuestro alcance sea tu gracia supliendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.